El entendimiento romántico surge cuando el niño aprende a leer. Comprendamos que cuando se aprende a leer, se pierden muchas cosas. Se pierde esa magia que tenía de algún modo el pensamiento mítico. Cuando hablamos de mito pensamos en fantasía y efectivamente la oralidad es fantástica, todo es fantástico, el mundo es un todo por descubrir. Cuando viene la lectoescritura, el mundo se achica y entendamos que cuando uno ve las palabras y aprende a escribir, uno empieza a ver palabras dentro de las palabras. Hay la lógica de la filosofía, cuando uno hace silogismos lógicos, solo los puede seguir a alguien que lee y escribe. Si yo le digo un silogismo de la lógica a una persona que no lee y escribe, probablemente no va a llegar a la conclusión, valga la redundancia, lógica, ¿ya? Es más, si uno le dice a una persona oral de qué color es el caballo blanco de Napoleón, me va a contestar, ¿y cómo voy a saber yo? En cambio, alguien que lee y escribe me va a mirar y me va a decir, blanco. ¿Ya? Entonces entendamos que hay un cambio en la forma de entender. A este entendimiento que nace con la escritura o entendamos que la escritura no es algo biológico. Por lo tanto, señor Piaget está tremendamente equivocado. No llega con el envase, no viene en la medida que uno crece, no viene con la naturaleza. A escribir a uno tienen que enseñarle. Y si nadie te enseña, no aprendes, no es natural. Es más, es un proceso tremendamente alienante que implica cambiar el modo de pensar y forzar el entendimiento a algo que es tremendamente complejo. Y por eso cuando lo hacemos con niños muy pequeños, les es aún más complejo. Y es más, el sistema pretende que los niños tempranamente decodifiquen, lean, entiendan lo que lean y además se entretengan. Ustedes pueden pensar cómo se puede entretener un niño cuando lee había una vez. Ha olvidado lo que leyó en la primera sílaba cuando está terminando la última. Y por lo tanto es imposible que lea, que entienda lo que lea. Lo único que tenemos claro que sí puede entender es que la lectura es una tortura. Por lo tanto, lo que tenemos que comprender y el llamado que yo hice en el corto anterior es que no hay que apurar los procesos. No debiéramos hacer que los niños decodifiquen temprano, nosotros debiéramos leerles y debiésemos leerles magistralmente para enseñarles que los libros son magníficos y para que tengan una voluntad de querer aprender a leer, para ellos poder entrar a este mundo mágico. Pero evidentemente que con la lectoescritura vienen los límites y por eso Kieran llamará a este momento, a este entendimiento, a esta forma de comprender el mundo, entendimiento romántico. El movimiento romántico que se va a dar en la historia va a ser un movimiento que ve que el mundo, que el racionalismo ha tomado y lo ha achicado y lo ha establecido a solo aquello que puede ser encontrado, se achicó demasiado. Y por lo tanto los románticos quieren expandir los límites y les gusta todo aquello que es peligroso, la noche, la tormenta, lo sublime. Eso es el romanticismo. Y entendemos que los niños cuando ya aprenden a leer y se dan cuenta que hay límites, les gusta buscar lo extremo, les gusta lo heroico. Junto con la lectoescritura, las herramientas que vienen de este entendimiento está lo heroico de todo. A ellos les gusta lo heroico, les gusta los extremos. Por eso a los niños, particularmente entre los 10, 12 y a veces un poco antes y un poco después, les fascina los récords Guinness. ¿Por qué les gustan los récords Guinness? Les gustan los récords Guinness porque les gustan los extremos. Entre el más gigante y el más chico pueden entender que hay una media. Ellos necesitan saber que ellos son normales. Eso es lo que le sucede también al mundo romántico, es lo que le sucede al preadolescente. A esos niños les gusta coleccionar. Esta es la época de los álbumes, esta es la época de las colecciones. ¿Y por qué? Porque ellos necesitan saber que hay límites en el mundo, necesitan sentirse seguros, necesitan encontrarse con ellos mismos. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que estas son las cosas que les gustan a estos niños, bueno, podemos usarlas en nuestra sala de clase. Y si tenemos que enseñar la puntuación, ¿por qué no podemos pensar en qué es lo heroico del punto? Y ustedes dirán, ¿qué es heroico del punto? A ver, momento, eliminen los puntos y se darán cuenta de cuán heroicos son los puntos. Pero esos niños que son románticos son míticos también. Y por lo tanto yo puedo inventar una historia y contar de por qué el punto es heroico. Y si tengo que enseñar Cristóbal Colón,
tendré que enfocarme en lo heroico del viaje. Como antes, cuando le enseñaba a niños más pequeños, me tenía que enfocar en la historia, en el cuento. Me tenía que contar el viaje como un cuento. Ahora es lo heroico, lo que principalmente está en el centro del corazón de esta mentalidad. Entonces, si los profesores tienen conciencia de aquellas herramientas que se abren con la lectoescritura y son capaces de usarlas en sus clases, da lo mismo lo que enseñen. Porque si las usan, van a enganchar los sentimientos y las emociones y la imaginación de su audiencia, eso que enseñen no se va a olvidar más. Y eso es lo que busca la educación imaginativa. Entonces, la lectoescritura abre una nueva herramienta que tiene, en el fondo, un nuevo entendimiento, que tiene herramientas dentro de ellas. Y una de estas es considerar lo heroico, es considerar todo lo que es, de algún modo, los límites, los extremos, ¿ya? Y obviamente que podemos usar las herramientas anteriores, porque siguen siendo míticos, siguen siendo somáticos. Pero a la medida que crecen vamos a pasar al siguiente entendimiento. Y aquí hay que comprender que el siguiente entendimiento es el menos natural. No se va a producir si no hay un colegio que lo fomente, y agreguemos lo más importante, y no hay una familia que lo haga. Si la familia no fomenta el entendimiento filosófico, el niño nunca será filosófico. Más del 80% de la población no es filosófica y nunca va a serlo, y va a morir de 90 o 100 años, da lo mismo o menos, no siendo filosófico. Y viven felices. El colegio en general puede llevar a los niños hasta el siguiente entendimiento, que es el filosófico, pero la mayoría de los niños de los colegios saldrán románticos. Y hay que entender que la mayoría de la población es romántica, ¿ya? Y hay un porcentaje filosófico. En el próximo corto vamos a entender qué es el entendimiento filosófico, qué características tiene, y finalmente vamos a atisbar el último entendimiento, que es el entendimiento irónico.